Bien, hermanos, anoche nosotros iniciamos con qué era la masculinidad bíblica. En la mañana de hoy nosotros queremos ver cómo eso se manifiesta en nuestra paternidad. Cuando hablamos de nuestra paternidad vamos a estar hablando mayormente del papá varón masculino hombre. ¿Alguna duda? Papá masculino hombre varón. No, ya. Una cosa que ustedes me han escuchado decir posiblemente más de una vez es que los cristianos no escapamos de la influencia de la cosmovisión en la que nos ha tocado vivir. Y en ese sentido, con mucha frecuencia estamos permeados por valores y enfoques que son contrarios a la palabra de Dios. Y eso ocurre en todas las esferas de la vida, no solamente en la esfera eclesiástica, sino también en nuestras vidas diarias. En ese sentido, nosotros vivimos actualmente en una cultura feminista, una cultura centrada en la madre. Es una cultura feminista y matriarcal. Usted piensa, por ejemplo, en el Día de las Madres y usted sabe que no se puede ni salir a la calle. El Día de los Padres, no, hombre, que va, 2 o 3 gatos. Es así. Esa es la realidad. Uno encuentra letreros como el que yo vi una vez en una guagua del transporte público atrás. Dice, no hay nada más hermoso en el mundo que una madre. Yo me pregunté hablando solo en mi carro, ¿y él no está casado? Las madres me excusan, pero según Dios, después que uno se casa, la persona más importante en su vida viene a ser su cónyuge. Eso es lo que dice la palabra, eso no me lo inventé yo. Es una cultura centrada en la madre. Sin embargo, nosotros vemos en las Escrituras, y fue lo que duramos una sesión completa anoche, viendo que desde la creación Dios otorgó el liderazgo y la responsabilidad final del matrimonio y de la familia al esposo. No podemos volver a todo lo que vimos anoche, pero cuando uno va a Génesis 1, Génesis 2 y Génesis 3, es evidente quién era el responsable ante Dios de la familia recién creada. Según la Escritura, el padre debe ser el líder y cabeza y la madre es su asistente. El padre es el líder y cabeza, gracias, y la madre es su asistente, con un rol indispensable y fundamental. Trabajan como un equipo, papá y mamá, pero quien va a rendir cuentas a Dios por su familia es el padre, no la madre. Eso es lo que nosotros vemos en la palabra. Cuando vamos al Nuevo Testamento, solamente tenemos 2 textos acerca de crianza en el Nuevo Testamento. Uno está en Efesios capítulo 6, los primeros 4 versículos, y otro está en Colosenses 3. Permítanme leerlos brevemente y hacer un señalamiento que en nuestras Biblias en español no se ve. Efesios 6, 1 al 4. Hijos, obedeced, y estoy leyendo de las Américas todo el tiempo. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Cuando vamos a Efesios capítulo 6, vemos en el primer versículo que dice, obedeced a vuestros padres en el Señor. La palabra que allí se traduce padre, traducida del griego, es una palabra que significa progenitores. O sea que obviamente en el versículo 1 se refiere al papá y a la mamá. Luego en el versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre. Es obvio que se está refiriendo a ambos. Sin embargo, y esta es la parte que no notamos en el español, cuando vamos al versículo 4 dice, vosotros padres, no es la misma palabra griega que en el versículo 1, aunque se traduce igual en el español. La palabra padre en el versículo 4 es la palabra que se refiere al papá varón. ¿Y qué dice? A ustedes, padres varones, los papás, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina e instrucción del Señor. En otras palabras, la responsabilidad Dios la está poniendo sobre nosotros.
Cuando vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 21, la palabra padres no es aspereza a vuestros hijos. De igual manera no es la palabra progenitores, es la palabra papás, los padres varones. Ya eso nos va dando una indicación. Cuando vamos al Antiguo Testamento, nosotros vemos que la mayoría de las historias familiares se tratan del padre y sus hijos. Noé y sus 3 hijos, Abraham e Isaac, Isaac y Jacob, Jacob y sus 12 hijos que son las tribus de Israel. O sea que desde el punto de vista de Dios, el padre y no la madre es el último y final responsable de todo lo que ocurre dentro del ámbito de su autoridad, dentro del ámbito de la familia. Hay 2 textos de manera particular que llaman mi atención en el Antiguo Testamento. Me encantan porque reflejan esta verdad que estamos diciendo. Uno tiene que ver con Elí. Y leo en 1 de Samuel capítulo 2 versículos 29 y 30. Dice: ¿por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Y oigan lo que dice a Elí: y honras a tus hijos más que a mí. Dice versículo 30, por tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran y los que menosprecian serán tenidos en poco. ¿Usted ve en ese texto en algún momento un llamado de atención a la mamá de los hijos? No, fue a Elí que se le llamó la atención. Pensemos en el caso de David, que es el otro ejemplo que hemos mencionado. En Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 5 a 6, se dice lo siguiente: entre tanto, Adonías, hijo de Agit, se ensalzaba diciendo: yo seré rey. Y preparó para sí carros y hombres de a caballo y 50 hombres que corrieran delante de él. Y como un comentario incidental del autor inspirado, se dice: su padre nunca lo había contrariado preguntándole: ¿por qué has hecho esto? ¿Qué me llama la atención aquí? Empieza diciendo que Adonías era hijo de Agit. ¿Quién era Agit? La madre de Adonías, es decir, una de las mujeres de David. Sin embargo, cuando se llama la atención de por qué Adonías se había sublevado contra su padre, dice que era un muchacho malcriado. Pero no se le echa la culpa de esa malcriadeza a su mamá, sino a su padre David. Así que, hermanos, a mí me encanta cómo los matrimonios se manejan. Cuando se está hablando algo bueno de los hijos, siempre se habla: no, porque nuestros hijos esto, nuestros hijos aquello, nuestros hijos lo otro. Pero cuando algo malo, el papá le dice a la mujer, a la esposa: mira, ahí están tus hijos haciendo desorden. ¿Cómo que tus hijos? ¿Son los hijos los dos? No, no son tus hijos. Ellos son nuestros hijos cuando hacen lo bueno y cuando hacen lo malo. Y los principales responsables somos nosotros. Es interesante un dato histórico. Antes del año 1830, prácticamente todos los manuales o libros acerca de la crianza de los hijos eran dirigidos a los padres. ¿Ustedes saben por qué? Porque la sociedad asumía que las madres eran los asistentes de los padres y los padres eran los responsables. ¿Y por qué? Bueno, porque también se asumía que la Biblia era el principal manual acerca de la crianza. Pero en el día de hoy es totalmente diferente. ¿Qué encontramos en las casas? La madre dirige y el padre le asiste. Y a veces incluso en la iglesia. Las iglesias bíblicas sólidas no se ve eso. Pero usted conoce muchísimas iglesias donde quienes llevan las riendas son las hermanas. El hombre ha abdicado de su rol de responsabilidad. Una prueba con respecto a esto de la lectura: ¿quiénes son los que leen más libros acerca de crianza? Las madres. Los padres no leen libros de crianza. No, yo le dejo eso a mi esposa. Papá, tú eres responsable, aunque tú delegues. Porque no estamos hablando aquí de que sea el padre que se quede en la casa el día entero lidiando con los hijos. No es de eso que se trata.
Estamos hablando de responsabilidad final. Es quien tiene que trazar las directrices. Es quien tiene que decir cómo las cosas se hacen. Claro, nuestras esposas a veces nos llevan la milla en muchas cosas y un hombre sabio hace caso a las directrices de su esposa. Pero una cosa es que tu esposa tenga algún conocimiento mayor acerca de tus propios hijos porque se pasa más tiempo con ellos, porque como mamá percibe más cosas. Y otra muy diferente es que eso te quita la responsabilidad. Son dos cosas que no están unidas. Nosotros seguimos siendo los responsables. Gracias al Señor por nuestras esposas. Gracias al Señor por las madres de nuestros hijos. Alabamos a Dios por ello. Por eso no nos quita la responsabilidad. Somos nosotros los responsables. ¿Ustedes recuerdan lo que yo decía anoche? Que no, pero que los hombres no leen. Bueno, no leen lo que no les interesa. Porque como yo les decía anoche, el que trabaja en sistemas se tira unos manuales así de gordo. Y el que es abogado, los libros de leyes también son así. Y el que es médico, también se tira los libros de... Yo no he visto libros de medicina chiquitos. Eso no existe. Y se lo tiran de tapa a tapa. Entonces la crianza de tus hijos, que tiene que ver con el alma eterna de tus hijos, tú no puedes leer un libro de crianza para cumplir mejor tu responsabilidad, que tú eres responsable del alma de tus hijos delante de Dios. Miren, parte del material que yo estoy usando proviene de un libro titulado Paternidad energizada por el Evangelio, de un autor norteamericano llamado William Farley. Este autor le propuso a la editora hacer un libro de crianza dirigido exclusivamente para los padres. Respuesta de la editora: no, tú eres loco. No, pero ¿por qué no? Porque los padres no leen. La editora, que sabe de eso, él vino muy emocionado. Mira, tengo un material para dirigirlo a los padres. Vamos a hacer un libro para padres. No, y dice, pues eso no se va a vender. ¡Wow! Es increíble. Ustedes saben qué dicen las estadísticas. El 80% de los libros de crianza son comprados por las madres, no por los padres. Entonces, algo está fallando. ¿Cuál es el resultado de esta tendencia? Bueno, que cuando los padres renuncian a su responsabilidad, los hijos sufren. Pero cuando asumen su responsabilidad, la crianza tiene mayores posibilidades de ser exitosa. Ahora bien, como yo les decía anoche, no malinterpreten. Esto no tiene nada que ver con machismo, porque el machismo es una aberración. El machismo es una corriente pecaminosa tanto como el feminismo. No estamos hablando de machismo ni de feminismo. Hermanos, déjenme decir esto con toda la autoridad que la palabra me da. No hay forma de minimizar la importancia del papel materno, sobre todo en los primeros años de la vida de los hijos. Aquí no estamos quitándole validez a la labor invaluable que hacen las madres. No, no es de eso que se trata. Estamos más bien trayendo la responsabilidad que como padres tenemos. Pero las madres tienen un papel preponderante. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar alguna vez en Moisés. ¿Ustedes recuerdan lo que sucedió con Moisés? Luego de 3 meses no lo pudieron tener escondido más y lo pusieron abandonado a su suerte. La hija de Faraón lo encuentra y una sobrina se da cuenta y va y busca a la mamá para que lo cuide. O sea que la mamá cuidó a Moisés los primeros años de su vida. Moisés se cría en la corte de Faraón como un egipcio. Sin embargo, a los 40 años él ve a un egipcio maltratando a un judío y él lo defiende. ¿De dónde le viene a este hombre que tiene 40 años en la corte egipcia que él es judío y que algo tiene él que hacer con respecto a ellos? No hay ninguna otra respuesta que de los primeros años de su infancia. Y los estudios dicen que los primeros 7 años en la vida del niño son trascendentales. Lo que se siembra allí es fundamental. ¿Y quién normalmente pasa más tiempo con los hijos? Generalmente las madres. Así que el papel de las madres es fundamental y único. Ambos, papá y mamá, tienen autoridad sobre los hijos. Y ambos dan instrucciones. Cuando vamos al libro de Proverbios, vemos claramente que se le dice: no deseches la instrucción de tu padre, ni tampoco la de tu madre. Ambos en coordinación
dan instrucción a los hijos. Pero el responsable final de lo que allí sucede ante Dios es el padre, porque Dios lo ha diseñado así. Y como Dios lo ha diseñado así, déjenme darles un dato que posiblemente ustedes desconozcan. Dios, al diseñarlo así, le ha dado al padre una influencia aún mayor que la de la madre. ¿Ustedes están oyendo? Dios le da la responsabilidad al padre y dentro de ese cuadro ha dado al papá una influencia extraordinaria sobre sus hijos. Y no solamente sobre sus hijos varones, sino también sobre las hembras. Hay un estudio suizo que se publicó en el año 2003. Y en este estudio se trataba de medir la conexión que había entre la asistencia de los padres a la iglesia y la probabilidad en un futuro de que los hijos también asistieran. Los resultados son interesantísimos. Una de las cosas que llama la atención es que cuando el padre nunca asistía a la iglesia, aunque la madre lo hiciera regularmente, las estadísticas dicen que solo el 2% de los hijos terminaban asistiendo después. 2%. Oigan ahora, cuando el padre asistía regularmente, y la esposa nunca iba, la mamá nunca iba, es el porcentaje más alto. 44% de los hijos terminaban asistiendo. ¡Wow! ¡Wow! Es evidente, mis hermanos, que Dios ha dado a los padres, hombres, una influencia extraordinaria sobre sus hijos. Este estudio demuestra que su ejemplo espiritual es de mayor incidencia en la vida espiritual futura que el ejemplo de la madre. Es por esto que una revista, comentando los resultados de este estudio, dice lo siguiente: los resultados son chocantes, pero no deben ser sorpresa. Simplemente confirman lo que los psicólogos, criminalistas, educadores y cristianos tradicionales saben. Hay una institución en los Estados Unidos que su nombre traducido sería como sostenedores de promesas. Y ellos manejan unas estadísticas que dicen que cuando una madre deposita su fe en Cristo, su familia le sigue en un 34% de las veces. Pero cuando es el padre que deposita su fe en Cristo, su familia lo sigue en un 93% de las veces. Abismal. La diferencia es abismal. Pero hay otros datos que son reveladores. Un doctor de la Universidad Baylor dice lo siguiente: los hijos que crecen en un hogar con el padre ausente, estamos hablando de que el padre no está, o está y es como si no estuviera, que también es muy común. Los hijos que crecen en un hogar con el padre ausente tienen un mayor riesgo de experimentar una variedad de problemas conductuales y emocionales y educacionales, como hiperactividad y retraimiento, falta de atención en el aula de clases, rendimiento académico bajo, mala conducta en el aula, ausentismo y participación en grupos de iguales socialmente alienados, y el llamado síndrome del adolescente, que los lleva a andar juntos, fumando, bebiendo, teniendo experiencias sexuales frecuentemente y a temprana edad, y en casos extremos, drogas, violencia, suicidio, vandalismo y actos criminales. Hermanos, estos no son opiniones, estos son estudios estadísticos, estos son mediciones de lo que ocurre en la sociedad. Otra fuente dice lo siguiente: los adolescentes en hogares con padres ausentes son 5 veces más propensos a cometer suicidio, 32 veces más propensos a escaparse de sus casas, 20 veces más a tener desórdenes conductuales, 14 veces más a cometer violaciones, 9 veces más a irse de la escuela, 10 veces más a usar sustancias químicas y 20 veces más de ir a prisión. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que la presencia paterna es fundamental. Eso es lo que estamos diciendo.
La Universidad de Michigan hizo un estudio analizando la importancia de los padres en la vida de sus hijos. Recogieron los datos de 730 familias a lo largo de todos los Estados Unidos, 730 familias. Y ellos concluyeron, entre otras cosas, algo como esto: cuando los padres sufrían depresión durante los primeros años de la vida de sus hijos, esto podía afectar más el desarrollo social de los niños que la depresión o la ansiedad materna. En el estudio también se comprobó que un nivel elevado de estrés de los padres cuando sus hijos tienen entre 2 y 3 años de edad es particularmente dañino para el desarrollo cognitivo y del lenguaje. ¿Y saben qué es lo más curioso? Que estos problemas surgieron en los niños independientemente de la influencia positiva que podía ejercer la madre. Hermanos, por otro lado, se ha apreciado que cuando los pequeños tienen un padre que se involucra activamente en su educación, se muestran mucho más seguros para descubrir su entorno y son más estables emocionalmente a medida que crecen. También tienen un mejor desempeño académico y desarrollan mejores habilidades sociales. Hermanos, lo que hemos dicho hasta ahora, hasta este punto, lo voy a resumir así. Las escrituras enseñan y las estadísticas lo muestran que el papá tiene un papel preponderante dado por Dios en la educación de sus hijos. Lo dicen las escrituras y ya es suficiente, pero las estadísticas lo demuestran. El papá tiene un papel preponderante dado por Dios en la educación de sus hijos. Pastor, ¿y qué sucede cuando el padre está ausente por fallecimiento? Usted se puede sorprender de la respuesta. Estas estadísticas cambian notablemente. Es como si los hijos entendieran que fue algo de la providencia de Dios, donde el papá y su mamá no tienen culpa. Las estadísticas de ausencia del padre por fallecimiento, aunque es ausencia igualmente, produce resultados diferentes. No se cumplen esas estadísticas. Se cumplen cuando el padre está ausente por su pecado, por el pecado de su papá y su mamá, por irresponsabilidad o por cualquier otra cosa. Ahora, la pregunta que debemos hacernos a este punto es: ¿qué podemos hacer nosotros como creyentes para revertir este esquema cultural dañino y retornar al esquema bíblico? O sea, ¿cómo nosotros podemos combatir este esquema cultural que es lo que se respira allá afuera? Nosotros tenemos la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer? Bueno, mis hermanos, si nosotros queremos que los hombres reasuman su rol en la crianza de los hijos y aun que los hombres retornen a las iglesias, debemos hacer varias cosas. Lo primero, les puede sonar extraño, pero lo voy a explicar. Lo primero es: debemos enfatizar la verdad objetiva de la palabra de Dios. Debemos enfatizar la verdad objetiva de la palabra de Dios, del Evangelio. ¿Y esto por qué? ¿Qué tiene esto que ver? Bueno, mis hermanos, Dios nos hizo diferentes. Y como yo decía anoche, no se niega en el día de hoy la diferencia externa porque no se puede. Hombre, mujer, es obvio. O sea, ¿qué es lo que tú quieres? O sea, hombre y mujer somos diferentes, ¿verdad? Eso lo saben hasta los chinos de Bonao y los niños chiquiticos. Por fuera, se nos quieren decir que no, que uno por fuera, pero por dentro, todos esos inventos fruto de la depravación de la mente del hombre moderno. Y hermano, nosotros debemos alcanzar a los hombres de acuerdo a cómo ellos son. Hay un cuadro comparativo donde menciona 3 cosas. La mente masculina tiende a asumir riesgos. La mente femenina tiende a ser precavida. La mente masculina el hombre tiende a ser competitivo. La mujer tiende a ser cooperadora.
El hombre tiende a ser agresivo, la mujer tiende a ser pasiva. Esas son tendencias generales, ¿eh? No significa que se cumplen todos y cada uno de los casos. Yo tengo una pareja de amigos muy queridos, jóvenes, que yo me sonrío con ellos, son buenos creyentes y yo los recomiendo aún como familia, pero en ellos se da, en la providencia de Dios, el caso diferente. El que es emocional es él, ella es una roca. Andan por ahí y ella maneja mejor que él. Él es un despistado, si él maneja se lleva esto, aquello, ella es una driver. Quien le gusta hablar muchísimo es a él, a ella no le gusta hablar casi. Dice, ven acá, espérate, ¿qué pasó aquí? Bueno, siempre se hablan de generalidades, ¿verdad? Y eso no es pecaminoso en sí mismo, pero ese no es realmente el patrón. Cuando hay un artículo del New York Times que comenta estas diferencias que fueron presentadas en un estudio y dice lo siguiente: cuando los hombres y las mujeres toman test de personalidad, algunos de los viejos estereotipos de Marte y Venus se mantienen reapareciendo. En promedio, lo que decíamos ahorita, las mujeres son más cooperadoras, cautelosas y emocionalmente reactivas. Los hombres tienden a ser más competitivos, asertivos, descuidados y emocionalmente neutros. Las claras diferencias aparecen temprano en la niñez y nunca desaparecen. Yo pienso que la mayoría de nosotros estaría de acuerdo con eso. Sin embargo, ¿saben lo penoso? Que este periódico, y es genial, porque usted lee el New York Times hoy, y de 10 artículos, 9 son totalmente, no importa lo que escriban, 9 son obviamente antibíblicos. Es impresionante. A mí a veces me llegan artículos y digo yo, pero es que es increíble, al de estar en esta urbe, todos los enfoques son totalmente antibíblicos. Bueno, ¿ustedes saben lo que dice el New York Times? Lo triste de esto es que el artículo sugiere que estas diferencias son un problema que debe ser resuelto en lugar de ser celebradas. En otras palabras, asume la teoría de que la diferencia entre el comportamiento del hombre y la mujer obedecen a construcciones sociales. Es decir, desde que uno nace, a la mujer se le dice que tú eres una niña, que tú vas a ser mamá y que tú tienes que comportarte así. Y al niño se le dice que tú debes de comportarte de tal o cual manera. Pero hermanos, eso no es verdad. Eso no es verdad. Dios nos hizo diferentes por fuera y por dentro. Me encantó leer de un experimento que se hizo en un momento donde metieron a un grupo de niños y niñas en una sala de juego lleno de juguetes que generalmente usan los varones, soldados, camiones, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y estaban mirando por un espejo, como esos espejos que hay que se ven de un lado para otro. Se ven de afuera para adentro, pero no de adentro para afuera. Y entonces, en lo que están ahí mirando los niños para demostrar que son construcciones sociales, se dieron cuenta de una niñita en una esquina de la habitación con un camioncito. Ella lo tenía así. El camión. Eso no es construcción social. Dios nos hizo diferentes. Dios nos hizo diferentes. Nos quieren vender la idea de que esas diferencias son inducidas. Sin embargo, mis hermanos, hay diferencias reales aún orgánicas que explican las diferencias en la forma de asumir y reaccionar en la vida. Hay un programa en Radio Eternidad que se llama Cápsulas Educativas. Lo hace una hermana de allá que se llama Charo Michelén de Pablo. Y un día, yo cada vez que me monto, no cada vez que me monto, pero con mucha frecuencia en el carro escucho Radio Eternidad. Digo no cada vez que me monto porque a veces quiero oír música y si prendo Radio Eternidad y están en habladero, lo cual es muy bueno, pero yo en ese momento no estoy en habladero, sino en música, yo me pongo un poquito aventista. Estoy haciendo una confesión peligrosa aquí. Y cambio a Radio Amanecer. Y si en Radio Amanecer no están dando música y están habladero, pues menos. Entonces me voy a Raíces, que es una emisora secular. Pero generalmente yo prendo Radio Eternidad y escucho lo que están dando.
Y ella hizo una serie de las diferencias orgánicas que hay entre hombre y mujer que me impresionaron. Le pedí que me diera el material escrito y por razones de tiempo no puedo abundar. Pero déjenme solamente mencionar algo como esto. Un estudio usó resonancia magnética para ver cómo se procesa la emoción en el cerebro de niños y niñas entre 7 y 17 años. Y encontró lo siguiente: en los niños las emociones se localizaban en el cerebro en un lugar diferente al de las niñas. Yo no sé dónde, ¿verdad? Ahora se supone que se ubica aquí en las niñas, los niños aquí. O sea, diferente. Ya eso te dice que hay razón de por qué, y eso es algo que yo tengo que decirle mucho a los esposos. Los esposos se desesperan a veces, porque desde que tienen una diferencia de criterio, empiezan a discutir un punto, la mujer empieza a llorar. Entonces los esposos se desesperan, pero tú lloras por todo, no llores. Yo siempre tengo que recordarle, tú no te casaste con un hombre, tú te casaste con una mujer. Así que déjala que llora y siga hablando. Sigan tratando el asunto. Tú le pasas un pañuelo para que se seque la lágrima y siguen tratando el asunto. Lo que está fuerte, ¿verdad?, es que usted tenga un hombre, un esposo, que cuando usted le dice, y mira mi amor, mañana ese permiso que tú diste, yo no estoy de acuerdo, que el esposo empiece a llorar. Es que yo permití. Dice, bueno, espérate, eso está peligroso. Pero hay cosas que son orgánicas. Un estudio en Alemania duplicó este hallazgo y concluyó que tanto las emociones positivas como las negativas se procesan de manera diferente en varones y mujeres después de la pubertad. En varones y mujeres después de la pubertad. Yo no sé cuántos han visto un video en internet de alguien hablando acerca de la diferencia del cerebro masculino y el cerebro femenino. Era una persona, creo que es hasta pastor, pero que lo hace de una manera muy jocosa. Y dice que el cerebro de las mujeres tiene múltiples conexiones, ellas son multitask. Ellas pueden estar en 15 cosas al mismo tiempo. Nosotros los hombres generalmente somos unidireccionales. Estamos haciendo una cosa, no nos metan otra, que nos confundimos. Entonces dice que las mujeres nunca dejan de pensar. Y dicen que sin embargo el cerebro de los hombres tienen una caja de la nada. ¿Cómo así? Bueno, que la mujer le pregunte, ¿qué tú estás pensando? Dice, nada. Para la mujer es inconcebible que uno no esté pensando nada. Que tú no estás pensando nada, no es imposible, no estamos pensando nada, porque la mujer siempre está pensando algo. Entonces son diferencias orgánicas que vienen con la masculinidad y la feminidad. Y llama nuestra atención cómo la autora de un libro titulado La feminización de la cultura americana, ubica la etapa más alta del patriarcado en los Estados Unidos en la época de uno de los grandes teólogos norteamericanos, en la época de Jonathan Edwards. Y Jonathan Edwards, ella misma reafirma que tenía como centro de su sistema teológico la doctrina de la redención sustitutiva. En otras palabras, la esencia del evangelio. Pero esta autora dice que ella prefiere el modelo femenino o feminista más suave que surgió después de la muerte de Edwards. Sin embargo, ya ese no era el evangelio. Es como la teoría de la relatividad de Einstein. Un profesor se le explica a un alumno, el alumno no lo entiende. Así que le dice, ¿usted me la puede explicar otra vez? Bueno, el profesor lo simplifica y se lo explica por segunda vez. El alumno no lo entiende. Se lo simplifica más por tercera vez y el alumno no lo entiende. El profesor desesperado se lo explica ya al final y el alumno dice, ya sí lo entiendo. El profesor dice, sí, el único problema es que ya esa no es la teoría de la relatividad de Einstein. O sea, tuve que quitarle tantas cosas para que tú lo entendieras que al final terminó siendo otra cosa. Entonces, en ese sentido, cuando se predica un evangelio sólido, un evangelio bíblico, un evangelio racional, eso es atractivo para el hombre. Hermanos, ¿qué caracteriza a muchas iglesias hoy día? El aspecto emocional. Y usted oye, no me hable de doctrina, háblame de Cristo. Suena muy lindo, ¿verdad?
Pero háblame de Cristo, es que cada cual empieza a hablar de su experiencia. Ay, mi lindo Cristo. Y cuando yo oro se me salen las lágrimas. Y entonces los cultos son así, muy melosos y muy sentimentales. Ay, qué sé yo, que a los hombres no les gusta eso. O sea, si tú le das un tono emocional más allá de lo que es adecuado, tú no vas a atraer muchos hombres. Los hombres tienes que atraerlos razonándole, pensándolo. Claro, ya esta generación ha producido hombres emotivos que se dejan llevar por cualquier sentimiento y no le dan mente a las cosas. Pero eso es una influencia de la cosmovisión actual. Así que las iglesias deben enfocarse en los intelectos de los hombres para ayudarles a ver la importancia del cristianismo en un mundo real, del mundo de la política, de la industria y del negocio, donde las escrituras tienen mucho que decir. Tenemos que recuperar la noción de que el cristianismo es verdad en todos los niveles, no solamente en la vida emocional. Así que cuando se predica de una manera objetiva, de una manera fiel a la palabra de Dios, todo el consejo de Dios, eso atrae a los hombres. En ese sentido, queremos revertir el esquema actual. Como padres, debemos llevar a nuestras familias a iglesias que prediquen fielmente la palabra de Dios. Porque esto es lo que va a atraer. ¿Ustedes recuerdan lo que dice Romanos 12:2? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No de vuestro sentimiento. Ay, pero es que tú no te imaginas, yo me sentí más bien. Nosotros percibimos la presencia del Espíritu, pero lo que se predicó está lejísimo de lo que dice la Biblia. ¿Y tú percibiste la presencia de cuál Espíritu? Porque el Espíritu de Dios está donde se predica la palabra fielmente, no donde se predica lo que sea. Así que si alguien me dice que se predicó un sermón que no tiene que ver nada con las Escrituras y sintió la presencia del Espíritu de Dios, yo no puedo negar que sintió algo. Pero lo que yo sí puedo decir es que ese no es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios está donde se predica la palabra de Dios. Objetivamente hablando, de una manera fiel, de una manera seria. Ahora, no solamente debemos enraizarnos en una predicación sólida y doctrinal y fiel de las Escrituras para revertir el esquema actual, sino que también, en segundo lugar, nosotros los hombres debemos ser modelos de masculinidad. Los padres debemos ser modelos de masculinidad. Y como veíamos anoche, la verdadera masculinidad se expresa no a través de un mandato, no a través de fortaleza física, no a través de jefiar. No, la verdadera masculinidad se expresa a través de una disposición de servir, proteger y proveer a nuestras esposas y a nuestros hijos. Tú quieres ser un hombre de verdad, sirve, provee y protege a tu esposa y a tus hijos. Eso es un hombre de verdad. Es lo que nosotros vemos en el ejemplo perfecto de masculinidad que es el Señor Jesucristo. Él tomó la iniciativa de salvarnos. Nosotros no lo buscamos a Él, Él nos buscó a nosotros. Y lo hizo a un costo eterno, al precio de la sangre, de su propia sangre. Fue un siervo ejemplar que dijo: yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir. Yo soy un hombre, yo no he venido para ser servido, yo vine para servir. ¡Wow! ¿Y cómo ejerce su liderazgo? A través del ejemplo, a través del servicio. Protege regularmente para las necesidades de los suyos y de su propia iglesia. Ahora, ¿cómo aprenden los hombres la masculinidad? Generalmente con modelos masculinos. Eso significa, mis queridos, que mientras más cerca tú y yo estemos del Señor, más podremos desarrollar nuestra masculinidad. Mientras más cerca estemos de Cristo, más podremos desarrollar nuestra masculinidad, porque tenemos su ejemplo cara a cara. Por eso dice 2 Corintios 3:18, estamos siendo transformados en la misma imagen, como en un espejo. Vemos a Cristo, nos vemos a nosotros y somos transformados. Nuestros hijos varones aprenden masculinidad de los padres. Dice el doctor James Dobson, un cristiano muy conocido por su programa
enfoque en la familia, dice lo siguiente en la revista Times. Él escribió: las investigaciones han determinado que los niños no nacen con un entendimiento de la masculinidad. Ellos tienen que aprenderlo idealmente de sus padres. No estamos diciendo aquí que no nacen con un concepto de lo que es ser varón. Nacen varones y tienen sus inclinaciones, pero el desarrollo de lo que es la masculinidad lo aprenden de sus padres. Y el autor del libro añade lo siguiente: de hecho, muchos estudios han mostrado que ambos, niños y niñas, obtienen su identidad sexual de la interacción con sus padres, no con sus madres. De la interacción con sus padres, no con sus madres. Otro autor dice lo siguiente: los padres deben entrenar a sus hijos a ser masculinos y a sus hijas a ser femeninas. Ellos deben inculcar valentía e iniciativa y amor sacrificial en sus hijos por medio de su enseñanza y su ejemplo práctico. Y deben entrenar a sus hijas a responder a la iniciativa amorosa de un hombre fuerte y digno. Cuando habla de fuerte aquí no habla de fortaleza física. La masculinidad no tiene que ver con músculos. Entonces, mis hermanos, lo que estamos diciendo es que en la medida en que el evangelio verdadero va desapareciendo de las iglesias, en esa misma medida va desapareciendo la masculinidad también. Es impresionante la cantidad de hogares donde la figura paterna está ausente. En el año 1960, en los Estados Unidos, y uno dice, ¿por qué siempre se citan los Estados Unidos y no República Dominicana? Bueno, porque allá se lleva estadística de todo, aquí no se lleva prácticamente estadística de nada. Entonces uno tiene que tomar las estadísticas que uno tiene a mano. En el 1960, 10 millones de hogares sin padre. Para el 2003, la cifra había subido a 25 millones. Hermanos, esto es catastrófico para las familias y para las iglesias. Y la solución es el evangelio. Pero tres y último, otra cosa que podemos hacer para revertir este esquema es estimular la feminidad bíblica, ya que esta a su vez estimula la masculinidad. Tanto feminidad como masculinidad son un asunto del corazón. Así como la masculinidad no tiene que ver nada con grandes músculos, la feminidad tampoco tiene que ver con debilidad y temor en lo absoluto. De hecho, una verdadera mujer es fuerte, con convicciones firmes e inquebrantables. Oigan lo que dice Proverbios capítulo 31, 25, hablando acerca de la mujer virtuosa. Dice: fuerza y dignidad son sus vestiduras. No estamos hablando aquí que la mujer es débil. No es de eso que se trata. Y déjenme decirles algo. Hermanas, ustedes tienen una influencia enorme sobre sus esposos. Por eso hay un refrán que dice: si tu esposa te dice que te tire por una ventana, procura que la ventana sea bajita, porque tarde o temprano te vas a terminar tirando. Entonces, ustedes tienen una influencia enorme que deben de ejercerla de una manera sabia. Y una mujer sabia utiliza esta influencia para estimular la masculinidad de su esposo. Y esto puede hacerlo de varias formas. Por ejemplo, déjenme darle varios ejemplos. Están los dos en la casa y vienen a pedir un permiso. Si el papá está ahí, dirígelo al padre, dirígelo a su padre. Esto lo honra en la mente de los hijos, pero también lo obliga a él a involucrarse en sus vidas y asumir la responsabilidad que Dios le dio. Padre, a nosotros no nos luce, llegamos cansados, ¿verdad? Y entonces viene uno de los hijos: papi, que mira, hay una actividad mañana en el colegio, en la casa de fulanito, ¿yo puedo ir? Ay, ve, que pregúntale a tu mamá, que yo estoy muy agotado. Pero tú no eres una figura decorativa. Es que estoy cansado de trabajar. ¿Y qué se ha pasado tu esposa haciendo? No, porque ella está en la casa el día entero trabajando y duro. ¿Tú quieres saber cuán duro es? Cambia un día para que tú veas.
El que cambia un día dice, no, mi amor, ven, vamos a dejar esto como estaba. Un día entero en la casa, bregando con los muchachos. No te subas, no, apéate, no, sí, come, no coma, eso no, aquel, ¡ay! Un día entero. Más eso es entre C y C de estar pendiente de la comida, estar pendiente de la ropa, estar pendiente. Mis hermanos, ella está trabajando. Así mismo, al final de todo, mantenerse de lo más buena moza para cuando el marido llegue. ¡Wow! Eso no es fácil. Eso no es fácil. Hay veces que el padre ya llegó, ¿verdad? Y uno escucha a los hijos discutiendo por allá. Y uno casi ora que la esposa lo oiga para que la esposa lo resuelva. No, si tú lo oíste, respira hondo y ve a resolver el problema. ¿Y sabes qué? Ella tiene la autoridad de resolverlo, pero esposa, si su esposo está ahí, vaya donde él y dígale, mira, fulanito y fulanito están ahí discutiendo. Resuelve, porque tú eres responsable. Así que, hermanos y hermanas, oigan esto. A veces se dan situaciones que ambas son dañinas, pero una es mucho más dañina que otra. Si usted cree que su esposo está dando un permiso o está ejerciendo una disciplina incorrecta, déjelo. O sea, no deje de decírselo, pero déjelo. Hace más daño usted meterse a favor del muchacho. Eso hace más daño en el futuro. Te voy a dejar que vea media hora más del programa, pero no se lo diga a tu papá. Uf, eso es terrible. Eso crea un cisma. Ah, no, ella es la favorita. Y el papá, no, el papá, el desgraciado que cuando llega lo que viene a impedir todo lo que mamá me permite. No. Mira, puede ser que tú no estés de acuerdo con que solamente sea una hora. Tú dices, no, pero eso es demasiado exagerado. Pueden ser 2. Convérsalo. Trata de convencer a tu esposo. Y si él dice, 1 hora, mi amor, mira, asegúrate que sea 1 hora. No te parcialices ni tomes decisiones que vayan en contra de tu esposo. Porque te va a salir peor el resultado. Por otro lado, la feminidad alienta a la masculinidad cuando la esposa respeta al esposo. Y hermanas, a veces nosotros pensamos que la falta de respeto es solamente cuando le hablamos mal. No, es que a veces yo he visto esposas tratando a los esposos como si los esposos fueran sus siervos. Y eso son cosas que uno tiene que regular de una manera adecuada. Recuerdo hace muchos años atrás, mi casa es de 2 pisos, y mi esposa me llamó, Marco, ¿tú estás allá abajo? Sí, mi amor. Dime, tráemela una percha. Yo estaba abajo, pero yo estaba haciendo algo. Yo respiro hondo, voy al cuarto de servicio y le subo la percha. Mira, mi amor, gracias. Ahora, déjame decirte algo, vida. Sí, dime. 2 cosas. Primero, sería mejor si tú preguntas, ¿tú podrías traerme la percha, por favor? Y yo te subo, no 50 perchas que tú quieras. Pero yo no estoy aquí a tu servicio. O sea, yo te lo hago de todo corazón, no hay problema. Pero no me des órdenes como si yo trabajo para ti. ¿Ven la idea? No, eso no es machismo. Machismo es que yo le diga, pues vas a buscarla tú. No, ¿qué pasó? No. Pero si soy el cabeza de hogar y soy el responsable del hogar, tengo que pastorear al hogar completo y tengo que enseñar cómo deben ser las cosas. Óyeme, no una percha, no 50 yo te traigo, pues yo estoy para servirte. Pero dirígete a mí con cortesía, como yo me dirijo a ti, no como si me estuviera dando una orden. O yo he visto, estamos en una conversación y el esposo dice algo y la esposa dice, no, hombre, eso no es así, él siempre está diciendo lo que no es. Mira tal cosa. A mí me da vergüenza ajena. Vergüenza ajena me da. Oye,
No, él no sabe lo que está diciendo. Como si fuera su hijo. Es tu esposo. ¿Tú quieres desarrollar la masculinidad de tu esposo? Respétalo, respétalo. Especialmente delante de sus hijos. Dice el esposo: fulanito, vete a bañar. No, hombre, déjalo, que ese muchacho está demasiado sudado y además tiene que hacer tal cosa. No, es más fácil que tú le digas: amor, ¿no sería mejor si se baña una hora después? A él. Está bien. No, está bien, más tarde. Pero no delante del esposo desautorizándolo. El esposo da una orden y la esposa nos dice otra cosa. Entonces, después no quiera que tu esposo se encargue y sea responsable. Él lo es como quiera, eso no hay quien se lo quite. Pero ayúdalo. Ayúdalo, porque delante de Dios es el responsable. Y en tercer lugar, orando por su esposo. ¿Para qué? Para que sea formado a la imagen de Cristo. Esposa, tú estás un poquito incómoda con tu esposo porque él no asume las responsabilidades que tú entiendes que debes asumir. Tú estás buscando toda la manera para cambiarlo. Pregunta: ¿tú has orado por él? Eso es lo más potente. Ora por el Señor. Cámbiamelo. No, cámbiamelo no. Señor, hazle un hombre a tu imagen, que él pueda asumir su responsabilidad, y ayúdame a mí a ser la esposa que tú quieres que yo sea. Es diferente. Es diferente. Alguien dijo que los esposos solamente traen al matrimonio 3 contribuciones. 3. Liderazgo, provisión y protección. Y cuando una mujer asume esos roles, el hombre ya no tiene nada con qué contribuir. Cuando la mujer coge el mando y provee y también quiere proteger, el hombre se convierte en una figura decorativa, porque esas son las responsabilidades de él. Generalmente el hombre se siente que no es necesario y consciente o inconscientemente renuncia o abdica de su responsabilidad. Así que concluyo. Déjame ahora, ¿verdad?, traer todo lo que he dicho hasta aquí. Dios diseñó al padre como el responsable y a su esposa como su asistente. Y Él ha dado al padre una enorme influencia sobre el corazón de sus hijos. Así que en sentido general, como sea el padre, así va a ser la familia y así va a ser la crianza. Esto no significa que la labor de la madre es sin importancia. La labor de la madre es crucial. Los hijos nacen varones y hembras, pero la masculinidad y la feminidad debe ser aprendida, y una forma de enseñarla es volviendo a la verdad objetiva del Evangelio. Por eso vemos que las iglesias centradas en el verdadero Evangelio son fábricas de masculinidad bíblica, y la crianza bíblica también se desarrolla mejor en este contexto. Una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención positivamente en todos los años que tengo compartiendo con ustedes, es ver la composición de esta iglesia. Yo estoy parado aquí y yo veo hombres por doquier. Eso es una muy buena señal. Verifique una iglesia centrada en emociones, no en la verdad objetiva de la palabra de Dios. Una iglesia dirigida por mujeres, y vaya un día a un culto. No vaya, pero estoy diciendo, ¿verdad? No vaya para que no pierda su tiempo, pero usted se va a dar cuenta que un alto porcentaje de los miembros son mujeres. Un alto porcentaje de los miembros son mujeres. Cuando usted ve una iglesia con muchos hombres, generalmente son iglesias que predican la verdad objetiva de las Escrituras. Permítame terminar con una parte de un discurso dado por alguien en una película. Puede ser que algunos de ustedes la vieron. Reto de Valientes. Este hombre pierde una hija
Y luego que la pierde, tristemente, es que se da cuenta de que él no estaba cumpliendo con su papel como padre. Y ya al final, cuando se reúne la iglesia, ya el entierro ocurrió y todo, este hombre dice lo siguiente. Él era policía y él dice lo siguiente: como oficial de la ley, he visto de cerca el profundo daño y devastación que la falta de un padre produce en la vida de un niño. Nuestras prisiones están llenas de gente que fueron descuidados y abandonados por sus padres, heridos por los hombres que más debieron amarlos. Muchos de estos niños siguen el mismo patrón de irresponsabilidad que el de sus padres. Mientras que muchas madres se sacrifican por ayudar a que sus niños sobrevivan, no es su misión que carguen por sí mismas con todo ese peso. Damos gracias a Dios por ellas. Hay estudios que indican que un niño también necesita desesperadamente un padre. No hay duda al respecto. Como saben, a principios de año, mi familia soportó la pérdida de nuestra hija de 9 años, Emily. Su muerte me obligó a ver que no solo no había aprovechado el tiempo valioso que tuve con ella, sino que tampoco había comprendido cuán crucial era mi rol como padre para ella y para nuestro hijo Dylan. Desde que se fue, le pedí a Dios que me mostrara en su palabra cómo ser el padre que debo ser. Ahora creo que Dios desea que cada padre se proponga valientemente hacer lo que haga falta para involucrarse en la vida de sus hijos. Pero además de estar allí o proveer para ellos, debe caminar a su lado, acompañándolos y siendo para ellos una imagen clara del carácter de Dios, su Padre Celestial. Un padre debe amar a sus hijos y buscar ganar su corazón. Debe protegerlos, disciplinarlos y enseñarles la palabra de Dios. Debe enseñarles a caminar con integridad y a respetar a los demás. Debe instar a los hijos a que sean hombres y mujeres responsables para que vivan sus vidas según los valores eternos. Algunos hombres escucharán esto y lo ignorarán. Pero les digo que como padres son responsables ante Dios por la posición de influencia que Él les concedió. No pueden quedarse dormidos al volante para despertar un día y darse cuenta que su trabajo o sus hobbies no tienen valor eterno, como sí lo tiene la vida de sus hijos. Algunos hombres escucharán esto y se burlarán. En cambio, vivirán para ellos mismos y desperdiciarán la oportunidad de dejarle un legado sagrado a la próxima generación. Pero habrá otros hombres que, a pesar de los errores cometidos en el pasado, a pesar de lo que nuestros padres no hicieron por nosotros, pondremos todo el empeño posible y dedicaremos el resto de nuestros días para amar a Dios y enseñarle a nuestros hijos que hagan lo mismo. Invitamos a cualquier hombre cuyo corazón tenga la voluntad de unirse a nosotros en esta resolución. En mi hogar, esa decisión ya fue tomada. No pregunten quién guiará a mi familia, porque por la gracia de Dios yo lo haré. No tendrán que preguntar quién le enseñará a mi hijo a seguir a Cristo, porque yo lo haré. ¿Quién aceptará la responsabilidad de proveer y proteger a mi familia? Yo lo haré. ¿Quién pedirá a Dios que rompa la cadena de esquemas destructivos en mi historia familiar? Yo lo haré. ¿Quién orará y bendecirá a mis hijos para que realicen con valentía lo que Dios le pida hacer? Yo soy su padre, yo lo haré. Acepto esta responsabilidad y es mi privilegio abrazarla. Deseo la gracia de Dios y su bendición en mi hogar. ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están los padres temerosos del Señor? Es la hora de levantarnos y responder al llamado que Dios nos ha hecho y decir: yo lo haré. Yo lo haré, yo lo haré. Es genial, es genial. Finalmente, si en la providencia de Dios el padre ha fallecido, debemos recordar que Dios es el padre de los huérfanos y el esposo de las viudas. Si hay una madre aquí con un padre ausente porque Dios se lo llevó, recuerde que Dios es su esposo y el padre de sus hijos. Y Él va a cuidar de ellos. Pero si no está presente
no por causa de fallecimiento, sino por causa del pecado, aún así, hermana, recuerda la gracia de Dios. Dios es el Dios de toda esperanza. Y Dios proveerá para tus necesidades sobreabundantemente. Una recomendación que siempre damos es a las hermanas que están criando solas, que si tienen varones, procuren en la medida de lo posible en la iglesia algunos varones piadosos que puedan acercarse a sus hijos y ser modelos de masculinidad para los suyos. Usted tiene un niño de 8 o 10 años y hay un joven en la iglesia que es conocido por su piedad, o un hombre casado. Hable con ese matrimonio y pídale por favor que él se ocupe un poquito de darle atención para que moldee la figura masculina delante de ese joven. Por demás, hermanos, nadie puede decir, yo no puedo porque yo no soy así. Nosotros tenemos, si somos creyentes, la palabra de Dios, tenemos su Espíritu Santo, el mismo Espíritu que creó todo el universo y que levantó a Cristo de los muertos, está a nuestra disposición para que nosotros seamos los hombres que hoy no somos, pero que debemos ser. Que el Señor nos ayude como padres a asumir nuestra responsabilidad, a modelar a nuestros hijos una verdadera masculinidad y sobre todo a modelarles a Cristo y rogar y orar que Él nos conceda el privilegio de ver a nuestros hijos venir a sus pies, para gloria de su nombre y para deleite de nuestras almas. Que el Señor nos ayude a ser los hombres y los esposos que debemos, y los padres que Dios espera que seamos para nuestros hijos. Vamos a orar.